Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Me presento, yo soy Romina Tovar, soy directora del área ambiental de Prieto y consejera en Acera. Estamos muy felices de que estén todos acá, de que hayan capeado el taco los de los días lunes y a las personas también que están conectadas vía remota. Para nosotros en Prieto es muy importante eh, que revisemos estos temas en nuestra oficina. Tenemos una larga trayectoria de asesoría legal a empresas de energía y por lo tanto que estos temas se conversen en nuestra oficina nos pone muy contentos. En esta oportunidad vamos a revisar el balance del primer trimestre para las energías renovables y el almacenamiento, además de conocer los hitos regulatorios y disfrutar del relanzamiento de la herramienta Mapa Interactiva de Proyectos. Así que siéntanse todos como en su casa, cuenten con este espacio cuando lo necesiten. Y ahora yo los dejo con Analía, que tiene estos interesantes temas para contarnos. Analía. Muchas gracias, Romina. Romina Tovar es directora de Acera y también parte del área de energía de Prieto Abogados, que es donde hoy día estamos alojados. Gracias por la hospitalidad de nuestro socio Prieto. Y bueno, me presento, Analía Rojas, directora ejecutiva de Acera. Le doy la más cordial y cálida bienvenida a todas las personas que nos acompañan en forma presencial en esta oficina y también a las más de 75 personas que tenemos conectadas en este momento vía remota, que en el fondo refleja el interés que hay en este balance del primer trimestre del año 2024 en materia de la performance y el comportamiento de las energías renovables y el almacenamiento del sistema eléctrico nacional de Chile. Vamos a hacer un recorrido primero por cifras, siempre fieles a nuestra creencia de que los datos, ¿cierto?, ayudan a generar un mejor entendimiento del sector que nosotros analizamos y, por cierto, colaboramos como un gremio activo con nuestra misión para la mayor inserción y promoción de las energías renovables y el almacenamiento en el sistema eléctrico y su transformación. Como bien decía Romina Tovar, posteriormente vamos a dejar a don Juan Tagle, director de energía del área de energía, perdón, de Prieto Abogados, para que él nos acompañe en un recorrido con los principales hitos regulatorios del primer trimestre, pensando que hay de las áreas, ¿cierto? Y los temas que en regulación se están abordando vienen trabajándose desde hace un tiempo, ¿cierto? Son algunas parte continua, ¿cierto?, del año 2023, pero vamos a tratar de identificar para el mejor entendimiento del sector cuáles son esos principales hitos del primer trimestre del 2024. Y finalmente, lo más esperado, el relanzamiento del mapa interactivo de proyectos, que esperamos sea una herramienta útil también para la identificación de proyectos, para el mejor entendimiento de ellos y sobre todo para poder, en el fondo, entender y identificar mejor la locación y las fichas técnicas de estos proyectos, de obviamente todo el mundo, ¿cierto?, de energías renovables y de almacenamiento que hoy día promovemos. Bueno, empecemos entonces con la presentación, a ver si los controles ahí me ayudan. Voy a tratar de ubicarme en este lugar para no obstaculizar eso, la visión de nuestra presentación. Esta presentación ya es una tradición. Nosotros hacemos un balance anual, generalmente en los primeros días de enero, con las cifras del año que viene terminando, pero ahora queremos instaurar este balance trimestral que creemos que va dando paso en el fondo, el entendimiento, ¿cierto?, del sector y al mejor monitoreo de las cifras que nos interesa conocer. Entonces, vamos a eso de nuevo como mensaje. De nuevo, tenemos un primer trimestre récord en términos de la performance de las energías renovables. El 40,7% de la energía eléctrica que se consumió en el primer trimestre del 2024 provino de fuentes renovables no convencionales. Esto quiere decir que en el fondo, si vemos el aporte hidroeléctrico convencional, que en el mismo primer trimestre fue del 25,4%,
tenemos una cifra impresionante en términos de participación de energías renovables sin emisiones limpias del 66,1% en nuestra matriz eléctrica. Sin duda, una muy buena noticia. Cuando vemos las cifras en términos más específicos, ¿no? Y vemos entonces la composición de lo que significa el aporte de renovables no convencionales, de hidráulica convencional, de térmica y de almacenamiento, vemos que en términos de energía, que esto es muy importante recalcarlo, el aporte en la generación eléctrica, tenemos variaciones, ¿cierto?, importantes respecto del mes anterior o del año anterior con respecto al mismo periodo, ¿no? Eh, Creo que las cifras relevantes aquí, además de este 40,7% de renovables no convencionales que ya marcábamos, ¿cierto?, como mensaje importante, es también la participación térmica, que equivale más o menos a un tercio de la energía que se está generando en el país. Ahora, un ámbito de preocupación es que en el mes de marzo, digamos, si tenemos las cifras comparativas a febrero, la generación térmica subió un 9%, un 9,1%, pero en la mirada optimista, digamos, es que respecto del mismo periodo del año anterior, tenemos una baja del 21%. O sea, si bien es cierto, hay un comportamiento a la alza de mes a mes, cuando vemos las cifras respecto del año anterior, igual anotamos una baja súper significativa de un 21%. Así que eso creemos que son las cifras importantes. Ustedes tienen el detalle de esta presentación que el equipo de comunicaciones de Acera hará público cuando terminemos la conferencia para el análisis entonces de las cifras específicas del sector. Capacidad instalada, siempre importante mirar entonces tanto las cifras de generación como las de capacidad instalada. Tenemos una cifra impresionante, récord también a propósito de este crecimiento continuo del sistema eléctrico nacional, 36,4 gigas de capacidad instalada. Evidentemente el sistema eléctrico nacional es donde se concentra la mayor de las capacidades, ¿cierto?, instaladas de distintas tecnologías, y lo relevante es que la tecnología renovable no convencional se constituye como aquella con mayor significancia, mayor volumen, ¿cierto? Con esa cifra también de 16,7 gigas de capacidad instalada. Todavía las cifras de almacenamiento standalone son bajas. Ya vamos a explicar cómo se caracteriza y cómo se registra las cifras de almacenamiento hoy día en las estadísticas tanto del Coordinador Nacional como las nuestras, ¿no?, que procesamos todo en base a la información que publica el CEN. Pero eso es almacenamiento puro y duro, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, esa cifra todavía es bajita. Sí hay muchos proyectos híbridos, ¿no? Y después vamos a ver las cifras, cómo se constituyen en términos de eso que hoy día importa tanto, ¿no? Las cifras y las tendencias de la instalación de almacenamiento en el sistema eléctrico nacional. Los sistemas de medianos y aislados, como Isla Pascua, Los Lagos, Aysén y Magallanes, su característica principal es que siguen siendo sistemas muy acotados, en donde además, evidentemente, el crecimiento de estos sistemas siempre está ligado a la presencia, ¿cierto?, o la característica de la demanda eléctrica que hay en esos sistemas, ¿ya? Al ser sistemas que no están interconectados y tampoco están conectados con el CEN, evidentemente que la demanda eléctrica que surge, digamos, en esos sistemas es lo que marca la capacidad instalada al no tener ninguna capacidad de exportación a otras regiones o a otros sistemas, digamos. Por lo tanto, esas cifras generalmente permanecen bastante constantes si uno analiza esto en la evolución del tiempo. Son sistemas que no han crecido en los últimos años. Evidentemente, la atención está puesta en el sistema de Magallanes, con esos 133 megas de capacidad instalada, que a propósito de todo el desarrollo comprometido, ¿cierto?, y anunciado de proyectos relacionados a hidrógeno verde, deberían tener un reflejo, ¿cierto?, en el aumento de estos sistemas en términos de esta potencia instalada en los próximos años, ¿no? Vamos a seguir entonces con la próxima lámina.
Resumen práctico, capacidad instalada total del país, de nuevo, en términos de la mayor preponderancia y la mayor significancia, energías renovables no convencionales con un impresionante 46%, térmica con un 35% en términos de unidades disponibles, ¿verdad? Y hidroeléctrica con un 19%. Eso es capacidad instalada entonces que refleja nuestro sistema eléctrico nacional. Vamos a las cifras que nos importa relevar del punto de vista de inversiones, ¿no? Yo creo que ese es un punto que siempre en Acera tratamos de relevar a propósito de la importancia que tiene esta cifra para no solamente el ciclo propio de la industria renovable y almacenamiento, sino que para el ciclo del país, ¿no? Sabemos hoy día que el sector energía y especialmente el renovable es el segundo, si no el par, como motor económico respecto del sector minero, ¿no? O sea, estamos creciendo a tasas tan altas o incluso superiores en algunos meses como el sector de la minería. Tenemos la cifra impresionante de 5.615 megas de proyectos en construcción, más otros 1.732 en pruebas, ¿ya? O sea, esto quiere decir un poco el dinamismo. Me voy a permitir ir hacia atrás un segundo. De 36,4 gigas, ¿cierto?, de capacidad instalada, hay 5,6 en construcción, adicionales, ¿cierto?, a eso que ya está en operación, y 1,7 en pruebas. O sea, vamos a terminar seguramente en un par de meses más o dependiendo de los tiempos, ¿cierto?, que resten de construcción para estos proyectos, con un sistema que va a superar los 40 o 42 gigas fácilmente, ¿ok? Así que tenemos ahí una perspectiva, ¿cierto?, muy importante de crecimiento en el sector. En muy pocos meses, entonces, vamos a aumentar, bueno, prácticamente unos 7 gigas, ¿cierto?, la capacidad instalada actual. En términos de tecnologías, lo que más llama la atención, obviamente, de nuevo, es la significancia de las cifras de solar fotovoltaica en términos de proyectos en prueba, 1,3 gigas, ¿no? Y en construcción 3.697 megas. Le sigue pero un poco más atrás, ¿no? Las cifras de capacidad o de proyectos que se están agregando de tecnología eólica, en construcción 1.872 megas y en prueba 205. Pero básicamente las escalas, ¿cierto?, de comparación son bastante distintas, donde evidentemente el foco y la preponderancia está en la solar fotovoltaica. En términos de proyectos en evaluación ambiental, hay 15,7 gigas de nuevo en proyectos de evaluación. Si miramos el detalle, tenemos de nuevo muchísimos megas en evaluación de proyectos solar fotovoltaicos con 7,3 gigas, eólica por debajo, pero un poco más cerca en relación a lo que está en construcción, eólica 4,5, y empieza a aparecer, y este es el mensaje importante, los proyectos de almacenamiento eléctrico stand alone, que significa que es un proyecto que en el fondo no está adosado a un proyecto de generación propiamente tal, con 1,3 gigas en evaluación, ¿ya? Estos son proyectos que están en actual evaluación ambiental, que requieren obviamente de los permisos de evaluación que son propios de su desarrollo, más todos los restos de permisos que sabemos que debe cumplir un sistema de almacenamiento como cualquier otra infraestructura del sistema eléctrico. Aparecen también, ojo, algunos megas, ¿cierto? 384 megas de proyectos híbridos H2 verde, ¿no? Y una energía renovable, en este caso eólica, ¿ya? Así que ahí están las cifras más importantes. Proyectos aprobados, ¿qué significa esto? Que son proyectos que ya cuentan con una aprobación ambiental, y seguramente están en búsqueda de dos cosas, de la obtención de los permisos de conexión y también de los otros permisos que son parte del universo, ¿cierto?, de las autorizaciones que deben obtener los proyectos, pero además búsqueda de financiamiento, ¿ya? Y aquí tenemos una cifra de nuevo impresionante, para mí por lo menos yo siempre lo recalco, 21.400 megas de proyectos aprobados, tanto de RNC, almacenamiento y híbridos H2 verde, con, de nuevo, miren la cifra impresionante de solar fotovoltaica. 14,5 gigas. Yo, de nuevo, tratando de hacer la comparación, ¿cierto? Un sistema que hoy día tiene 35, algo gigas, hay 14 en evaluación ambiental.
perdón, no, hay 14,5 gigas de proyectos aprobados ambientalmente y a la espera de que el resto de los permisos y el financiamiento sea obtenido. Mucho más lejos, eólica, 3,2, solar fotovoltaica más eólica, proyectos que empiezan a aparecer también en nuestro panorama del sistema eléctrico, 2,3 gigas, y el proyecto de batería de Carnot con 560 megas también, que ya está aprobado y esperando entonces la materialización de este proyecto. 50 megas en LAES, ¿no? Liquid Air Energy System, por cierto, proyecto de socio de Acera en LASA, que está también a la espera entonces de otras obtenciones y de su materialización en el sistema eléctrico. Bueno, en general los sistemas de almacenamiento, esto es un comentario de calidad, digamos, corresponden a sistemas de almacenamiento en baterías eléctricos. Aún hay una característica que es que son de baja potencia instalada, no hay tantos proyectos que tengan una potencia instalada alta, son también de corta duración, por lo tanto el mensaje, ¿no? Y a propósito de nuestro propio estudio, ¿no? De lo que dice de qué es lo que se requiere para el reemplazo del carbón, también el mensaje, baterías no solamente eléctricas en todas las formas de almacenamiento y con duraciones más largas que en el fondo apuntan a las 4 a 5 horas o más, ¿no? Eso es hoy día, entonces estamos con sistemas de características más cortas de duración y de menor tamaño de potencia instalada y que están principalmente asociadas a la operación, ¿cierto? Un sistema eléctrico que requiere, por ejemplo, reserva en giro, que están asociadas a las centrales termoeléctricas y para entonces reemplazar, ¿no? Eso que aportan las centrales termoeléctricas para el reemplazo de ese aporte o ese atributo que se le da a la red, empiezan a funcionar los sistemas de almacenamiento. Ahora, el mensaje más relevante que queremos un poco destacar es que tenemos un pipeline muy, muy interesante, muy dinámico en términos de proyectos que están en construcción, aprobados ambientalmente y que se están gestionando en su aprobación. Nosotros mismos, nuestros socios, nos cuentan de sus evaluaciones de proyectos que en el fondo están ya a puerta, ¿cierto?, de la obtención de algún permiso y se destaca que evidentemente ahí la preponderancia son los sistemas de baterías eléctricos y con mucho menor medida las alternativas tecnológicas como el Liquid Air Energy System y las baterías de Carnot. Vamos entonces, me voy a cambiar aquí de lado para hacer un poco más juego con nuestra proyección, nuestra transmisión en vivo. Esto es interesante desde el punto de vista de las cifras que Acera recoge, ¿cierto? Y un poco trata de relevar respecto de la situación de almacenamiento, ¿ya? Además de todas las cifras que ya revisamos en la primera parte, hay una cifra impresionante de proyectos de almacenamiento en evaluación, 6,2 gigas, que están en calificación ambiental. ¿Ok? O sea, ahí, además de todo lo que ya vimos, que serán las cifras de standalone, además, esta característica o estas cifras son proyectos que tienen una hibridación, o sea, hay un proyecto de generación de alguna energía renovable no convencional al cual se le está adosando un sistema de batería. Hay 1048 megas de almacenamiento en construcción, en donde evidentemente la cifra de nuevo la marca en términos de significancia el híbrido solar. Hay estos 1011 de los 1048, o sea, casi el 95% es un proyecto de batería de almacenamiento adosado, un proyecto solar. Y también cifras bastante impresionantes en términos de los proyectos que ya están aprobados, 1,9 gigas, y en calificación 3,2 gigas. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta cifra? Que evidentemente desde el punto de vista de la necesidad del sistema eléctrico nacional, con las cifras de almacenamiento, tanto standalone como híbridos, y especialmente aquellas adosadas a la tecnología solar, estamos relativamente completando, ¿cierto?, el requerimiento de almacenamiento que se requiere por lo menos para la operación de un sistema en forma adaptada a propósito del retiro de las unidades de carbón que han sucedido hasta el momento. ¿Ya? Esa es una muy buena señal porque en el fondo calza, ¿cierto?, la necesidad de el despliegue de almacenamiento. Quizás el único mensaje es que esta cifra, lo aprobado y en calificación, debían ser cifras que ya deberían estar en operación.
¿no? Ahora vamos a ver la consecuencia que tiene no tener esas cifras todavía en operación, ¿ok? Pero del punto de vista de la crítica optimista que me gusta hacer, hay unas cifras que son importantes que se van a adicionar al sistema eléctrico en un corto tiempo, esperamos más, para poder entonces equilibrar esos desbalances que hoy día principalmente se llaman curtailment o recortes. Cifras también importantes en materia de standalone, 1.300 megas, además. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también hay una señal de que se están desarrollando proyectos independientes de los proyectos de generación. ¿Ya? Y aquí hay un mensaje también que es muy importante desde el punto de vista de lo que nosotros creemos en hacer. ¿Ah? Siempre me preguntan qué tipo de almacenamiento se requiere en la red, ¿ya? O qué tipo de tecnología se quiere en la red. Si es eléctrico, si es termosolar, si es embalse de agua, que también es una forma de almacenamiento, además muy eficiente. Bueno, la respuesta de Acera siempre es la misma: el almacenamiento el que sea más eficiente y más barato para el consumidor, ¿no? Y segundo, ¿en qué segmento? En el segmento que lo pueda desarrollar. El segmento de almacenamiento es un segmento separado del segmento de la generación y por lo tanto por eso se entiende que hayan desarrollos standalone. ¿Ah? O sea, no solamente el almacenamiento que está incorporado a un proyecto de una tecnología renovable de generación, sino que también pensemos en standalone y, ¿por qué no?, en la incorporación de almacenamiento a nivel de transmisión. Eso que llamamos SATA, ¿no? El Storage as Transmission Asset, ¿no? Yo creo que son señales que el mercado obviamente tiene que evaluar y sopesar y resolver de acuerdo a los incentivos que tengamos entonces en distintos cuerpos, a propósito de lo que hoy día le vamos a comentar está ocurriendo, por ejemplo, en el diseño de las licitaciones de clientes regulados que este año incorporan un incentivo a la incorporación de almacenamiento. Última cifra, 2.234 megas de almacenamiento aprobados ya, que de nuevo dan cuenta entonces de la importancia de esta visión, ¿cierto?, que repetimos nosotros desde hace mucho rato, ¿cierto?, la A de almacenamiento, la última A de Acera, de almacenamiento. Eso es la visión y el foco principal que vamos a tener este año para entonces el equilibrio del sistema eléctrico en forma adaptada. Mención especial a las cifras de generación distribuida, ¿no? En los últimos meses hemos estado conversando respecto de este segmento especialmente y cómo las perspectivas de su instalación han ido teniendo efectos, ¿cierto? Y visiones distintas. De hecho, hay gremios, ¿no?, que están pensando en hacer ciertas modificaciones, impulsar ciertas modificaciones para, en el fondo, lo que sería en el fondo hacer una especie de escalamiento adecuado del desarrollo de PMGD en el sistema. Revisemos las cifras. Yo creo que, de nuevo, hoy día tenemos 3.000 megas en operación, ¿cierto?, de PMGD y 391 de PMG, o sea, aquellos proyectos que no están conectados a la red de distribución. Los conectados a la red de distribución, 3 gigas, ¿no? Las perspectivas de crecimiento, dependiendo de los escenarios, si son más optimistas, más moderados o más conservadores, da un rango de 2.000 a 500 megas. O sea, en el más optimista de los escenarios, nosotros podríamos tener la incorporación de 2 gigas más en el sistema eléctrico nacional. Pero en un escenario más bien conservador o más bien dificultoso para la conexión de PMGD, en realidad podrían agregarse entre 500 a 600 megas en los próximos 2 años. Entonces, ojo con los mensajes de los cambios regulatorios que se requieren para un segmento que tiene distintas alternativas hoy día, distintos aportes, por cierto, pero también dificultades a propósito de lo que entendemos que es el proceso de conexión de PMGDs a la red, en la escala de desarrollo, ¿cierto?, de la distribución o de las redes y los refuerzos, y sobre todo la forma de remunerarlo, ¿ya? Ese es un tema que nosotros en Acera vamos a estar monitoreando atentamente. Conviven almas distintas efectivamente en nuestro gremio a propósito de la visión que se requiere para un segmento u otro, pero nuestro propósito en este sentido es colaborar con el entendimiento y las cifras para poder tomar en el fondo buenas posiciones y también las recomendaciones que debamos hacer a las políticas públicas que se discutan de aquí en adelante. Net billing, bueno, este es un poco
la distribución, ¿cierto?, de las capacidades de instalación de net billing todavía son 232 megas. Siempre digo lo mismo, una cifra discreta a propósito de entender cuál sería el aporte en el fondo de esto, lo que nosotros llamamos naturalmente el techo solar, ¿verdad? Fíjense ustedes la concentración en 3 ciudades, ¿no? Valparaíso, región metropolitana y la región de Bernardo O'Higgins, del general Bernardo O'Higgins. Ahí hay un poco la concentración de instalaciones. Y esto todavía reservado, ¿verdad?, a una pequeña parte de la población que puede optar al financiamiento y a la instalación de estos sistemas. Por lo tanto, la verdad es que esta es una cifra en deuda, ¿no? Todos entendemos que aquí podría haber un crecimiento mayor y a pesar de tener regulaciones y una ley, de hecho, que fomenta el net billing, esta cifra no ha logrado dispararse en 10 años, no sé, y vemos que con la regulación actual que tiene el net billing probablemente no logre despegar de la forma que podría en el fondo requerirse. Esa es una interesante pregunta a propósito también de nuestro rol, ¿no? Si alguien aquí me dice cuánto es el net billing en términos de capacidad instalada que se requiere para un sistema óptimo, balanceado, en donde podamos avanzar en los procesos de descarbonización de la red y sobre todo de la descentralización, que alguien me lo diga, porque yo creo que nadie tiene muy claro cuál es esa cifra, ¿ya? Y esa es una cifra sobre la cual deberíamos trabajar como industria, también con las políticas públicas, ¿no?, que evalúa el gobierno, pero entender cuánto es el aporte, ¿cierto?, del net billing a el proceso de la transición energética del sistema eléctrico. Este es nuestro mapa tradicional de calor que intenta mostrar, ¿cierto?, cuál es la hora en donde hay máxima participación de energías renovables no convencionales en la red. Esto en el mes de marzo del 2024 ocurrió justamente, a ver, déjenme ver si tengo aquí el, el 19 de marzo del 2024 a la hora 14, ¿no? O sea, a las 2 de la tarde tuvimos el máximo de la penetración renovable no convencional con un 73,3% de la energía que estaba en el sistema en ese momento renovable no convencional. Imaginen un poco, no es así, no es el match perfecto, pero si pensamos que la hidroelectricidad está aportando en promedio un 20-25%, o sea, tenemos cifras llegando al 90-95% en una hora de energías renovables sin emisiones, ¿ya? Y eso también es una muy buena noticia. El tema, más que el problema o el desafío, es que tenemos que completar la penetración renovable en el resto de las horas, ¿no? Las colas, esto que está en amarillo, son las horas donde la participación es más baja, como lo indica ahí la escala, ¿cierto? Son participaciones de menos del 30%, y por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que en ese momento tiene que suplir o la energía base hidráulica que exista o la energía base térmica, ¿no? Entonces, nuestro desafío es hacer que este mapa se transforme en solamente un gran bloque rojo, ¿no? Y disminuir entonces la presencia de los colores amarillos, porque eso significa que hay otra fuente y sobre todo la térmica, ¿cierto? Que es lo que estamos tratando de disminuir a propósito de nuestros compromisos de descarbonización. Algunos hitos de expansión del sistema eléctrico que además se relacionan con nuestros socios. Entra en operación comercial el sistema de almacenamiento de Coya de nuestra empresa socia Engie. El proyecto consistió en un sistema de 137 megas de potencia instalada de almacenamiento y una autonomía de 4,6 horas, ¿ya? Esto viene a hibridar o en el fondo viene a respaldar el proyecto fotovoltaico del mismo nombre, Coya, también de nuestro socio Engie, ¿ya? Entonces esa es una excelente también noticia. Proyectos relevantes que entraron también en etapa de pruebas, esto está dentro de las cifras de prueba, el sistema también de almacenamiento eléctrico del Parque Eólico La Cabaña de 32 megas y 2 horas de autonomía, ¿ya? Este es el primer sistema de almacenamiento asociado a una central eólica. Por eso es tan importante en el fondo esta varianza, ¿cierto? Esta forma de agregar almacenamiento distinta a esta visión tradicional que se requiere solamente en la solar, ¿ya? O sea, aquí también hay proyectos que, siendo de otras tecnologías distintas a la solar, también están incorporando almacenamiento. Y la planta solar fotovoltaica CM1 de 380 megas de capacidad instalada también entró en operación.
Entra también en prueba el proyecto Diego de Almagro Sur de Colbún de 8 megas de potencia instalada y 32 megawatt hora de capacidad de almacenamiento. También una excelente noticia para ir completando entonces precisamente esas colas que veíamos en el mapa de calor de la participación horaria, ¿cierto?, de renovables no convencionales. Otros hitos destacados: la CNE autoriza a la central termoeléctrica Norgener a realizar su retiro a partir del 1 de abril del 2004, con una fecha original, recordar, del 31 de diciembre del 2025. Adelantamos entonces en un año o 2 años prácticamente, porque son en el fondo los meses que quedan del 2024 más todo el 25, el funcionamiento de la central Norgener. La CNE también autoriza a la central termoeléctrica Mejillones a reconvertirse en una central a gas natural. Eso parte de los hitos entonces de las empresas socias de Acera, que están haciendo no solamente retiros, sino también transformaciones con el propósito de disminuir las emisiones de sus centrales termoeléctricas, especialmente aquellas de carbón. El 29 de febrero entró en construcción también el proyecto de almacenamiento Capricornio de Engie, de 48 megas de potencia y 264,2 megawatt hora de capacidad de almacenamiento. Eso es un proyecto también muy relevante para, de nuevo, el propósito de la distribución de nuestra participación de renovables no convencionales en el día. Y en marzo se presentó el proyecto desierto de Atlas de 800 megawatt hora también de capacidad de almacenamiento, que esperamos tenga una tramitación expedita para poder incorporarse al sistema. Ahora vamos a hacer doble clic. Y esto me gusta a mí decirlo así porque es como la segunda derivada de estas cifras, ¿no? Quizás esta es la parte menos grata, ¿no?, de nuestro balance, pero tenemos que entender qué es lo que está pasando. Y aquí nos vamos a referir específicamente si dentro de los problemas de las renovables, ¿no?, y de la penetración renovable está la triada identificada como los vertimientos, los costos marginales cero y los curtailments, ¿cierto? Perdón, los curtailments, los costos marginales cero, ¿cierto? Y los desacoples de precio. Vamos a centrarnos en las cifras de vertimiento o recortes, como hoy día nos gusta llamar a la imposibilidad de integrar energía limpia y barata, ¿cierto?, a la red, ¿no? Y esto es por las restricciones que tenemos básicamente debido a faltas de transmisión, o las holguras de transmisión, o a inflexibilidades térmicas propias de los requerimientos, ¿cierto?, de aportes de atributos distintos a la energía que deben proveerse hoy día todavía por máquinas rotatorias asociadas a la operación termoeléctrica. Entonces, a marzo del 2024, la energía de fuentes renovables no convencionales ha sido recortada en 1.566 gigawatt hora, que representa un aumento de, lamentablemente, el 242,3% respecto del mismo periodo del año anterior. ¿Ya? O sea, estamos solamente, a propósito de ese aumento y el éxito, ¿cierto?, de la primera parte de esta presentación de la incorporación de más energía renovable no convencional, esto es también a la vez una afectación que nos afecta a todas las empresas, ¿cierto?, de generación renovable no convencional, que se ven cada vez más recortadas en sus aportes a la red. Miren, voy a cambiar el gráfico, pero igual hago poner atención aquí en esta línea punteada roja para graficar que los recortes del año 2024, el primer trimestre, están ya a 3 meses en los mismos niveles del 2023 en septiembre. O sea, en 9 meses, ¿no? En 3 meses, perdón, ya tenemos el nivel de 9 meses anterior al 2023 y superiores a todo lo que fue el 2022. ¿No? Entonces, esa es una mala noticia. Estamos desperdiciando energía limpia, barata y renovable sin emisiones para, en el fondo, a propósito de estas limitaciones que tenemos hoy día de red o de operación. Esta es otra forma de ver los mismos recortes, ¿no? Aquí está en azul, ¿cierto?, la reducción eólica y en naranja la reducción solar, pero este gráfico es desde el año 2016 y aquí es importante entender que a propósito de la interconexión, primero, del sistema SIGSINC y después de la construcción de Cardones Polpaico, los niveles de recortes o vertimiento que existían en su pic en el noviembre del 2017
lograron ser reducidos, ¿cierto?, durante un buen tiempo, ¿no? Hasta más o menos julio, agosto del 2021, donde los vertimientos empiezan de nuevo a sufrir, ¿no? Un aumento, y ahora ya el aumento es récord, ¿no? Eso es lo que decíamos en el anterior gráfico, ya superamos en el 95 gigawatt hora todos los vertimientos del año 2022 y alcanzamos un 59% de los vertimientos ocurridos en todo el 2023, ¿ya? Así que aquí, evidentemente, quiero hacer el punto sobre lo que significó la entrada, primero, de la interconexión SIGSIN y luego de la etapa final de la sincronización Cardones-Polpaico, ¿cierto? Que ocurre, digamos, en julio, septiembre del 2019, que es donde los vertimientos alcanzan su mínima expresión. De ahí en adelante, el sistema opera con esos niveles de vertimiento, recorte o curtailment que son, podríamos decirlo de alguna forma, eficientes, ¿no? O sea, tampoco hay un nivel óptimo de vertimientos de cero, ¿ya? Pero entendemos que esta situación que está produciéndose entre enero y marzo del 2024 es totalmente anómala y perjudicial para el sistema. Aquí un poco la distribución, que es evidente, que es donde los proyectos se han localizado a propósito de la presencia del recurso solar, Antofagasta y Atacama, con el mayor de las cuotas, ¿cierto?, de recorte. También hay recorte eólico, pero ojo, empieza a aparecer el recorte también en otras zonas del país y especialmente en la zona sur, a propósito también de los recortes que sufren los proyectos eólicos. Por eso refuerzo la idea de que el almacenamiento también es una tecnología necesaria en esas otras tecnologías que no son solamente las solares. Quiero comentarles por último, y antes de darle la palabra al dueño de casa y nuestro anfitrión, Juan Tagle, cómo está preparando la agenda de trabajo y tareas para el desenvolvimiento y el aporte, ¿cierto?, que nuestra asociación de energías renovables y almacenamiento hace al sector. Evidentemente estamos concentrados en un amplio rango de materias regulatorias y de discusiones, tanto con el Ejecutivo como con el Parlamento, que se concentran principalmente en proyectos de ley. Ahí ustedes ven del punto 1 al punto 5 los proyectos de ley en donde estamos activamente colaborando y trabajando. El más importante y el que tiene foco hoy día a propósito de la coyuntura, ¿no?, el proyecto de tarifas eléctricas o normalización de tarifas eléctricas, que en este momento tiene un último trámite, ¿cierto? Esperamos que eso ocurra en las próximas semanas, su aprobación en la sala de la Cámara de Diputados a propósito de la obtención de la aprobación en la Comisión de Hacienda hace un par de días atrás. Luego con eso retomamos la discusión del proyecto de transición energética. De hecho, no luego, en paralelo, esta semana se presentarán indicaciones y se votarán, perdón, ya se presentaron. Las indicaciones van a ser votadas por la Comisión de Minería y Energía del Senado. Recomiendo a todas las personas que nos siguen y que están presentes que un poco estudien la composición nueva de las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, ya que estas han sido renovadas en sus integrantes. Luego también está el proyecto de energías renovables o de cuotas, perdón, de energías renovables, un proyecto que intenta aumentar la exigencia, ¿cierto?, no ahora de los retiros, sino de las inyecciones que provienen de energías renovables no convencionales y que la verdad quedó en paralelo, ¿cierto?, un poco en tercera línea, ¿cierto?, de prioridad a propósito de los otros dos proyectos que se priorizaron en el Senado y en el Congreso. También la reforma institucional y ambiental y los permisos sectoriales, proyectos de ley muy importantes que si bien no están adosados o centrados en la operación del sistema y en sus agentes, sí tienen que ver en el fondo con, bueno, uno de los talones de Aquiles que hoy día más sufren, ¿cierto?, los desarrollos de proyecto y todo el ecosistema, que tiene que ver con la obtención de permisos y la institucionalidad que sujeta o alberga los procesos, ¿cierto?, de cómo además se avanza en la transición energética del sector. Modificaciones de reglamentos también bastantes, ¿no? Yo creo que es el año no solamente de los reglamentos, sino también de las normas técnicas, ¿ah? Ojo con eso porque hay hoy día una concentración importantísima de trabajo regulatorio, tanto
del Ministerio de Energía en los reglamentos que se están modificando, como también de la CNE en las normas técnicas. No las voy a leer, pero básicamente ahí hay un mensaje importante porque Acera también, parte de su trabajo, de su rol, es adentrarse en las especificaciones de estos cuerpos regulatorios que son súper importantes porque son la bajada de las leyes, obviamente, y lo que da operatividad a aquello que queremos que ocurra. Hay un proceso de un estudio, ¿cierto?, que ustedes deben conocer. Si no lo conocen, cualquier persona interesada en el ecosistema eléctrico y su transformación debe conocerlo. Es el plan de descarbonización que el Ministerio de Energía está relanzando, ¿no?, y está actualizando, y eso en base a estudios que de nuevo tratan de responder qué es lo que se tiene que hacer en este sector para poder hacer un retiro, ¿cierto?, de las fuentes termoeléctricas que tiene el sistema que están asociadas a las emisiones, ¿cierto?, que queremos eliminar. Por lo tanto, ahí hay un material muy importante. Nosotros hacemos un seguimiento y evidentemente participamos activamente en la elaboración de observaciones a este estudio y los escenarios y las acciones que de aquí se van a desprender, que deben emprender como política pública, ¿cierto?, para poder avanzar en el proceso de descarbonización. Esta es como la materialización del plan de trabajo. Y por último, modificaciones, ¿cierto?, en el límite de potencia conectada para optar a el régimen de ser cliente libre. Acuérdense que hoy día hay un proceso consultivo en el TDLC, ¿no?, el Tribunal de la Libre Competencia, que el Ministerio de Energía elevó a propósito de perseguir, ¿cierto?, hacer esta propuesta de la rebaja del límite de 500 actual, al artículo 147, letra D de la ley eléctrica, a 300 kilos. Nosotros tenemos una posición, somos parte activa del proceso que se está discutiendo en el tribunal. Tenemos una recomendación en el fondo con warnings, o sea que tenemos cuidados para poder en el fondo entender si esta liberalización del mercado tiene o no una afectación y primero lo más importante que nosotros perseguimos, la transformación del sector en la reducción de emisiones, ¿ya? Pensamos que hay algunos riesgos en la canibalización de los contratos en el fondo regulados, a propósito que al bajar el límite de potencia, ¿cierto?, se abre obviamente un espacio para los contratos libres que pueden dañar aquello que ya está contratado en el mundo regulado, ¿ya? Entonces ahí hay una especie de cuidado, ¿no?, que deberíamos entender cuáles son los efectos de eso. Y lo otro que es muy importante, y a propósito de lo que mencionaba yo al principio de la deuda del net billing, el net billing hoy día tiene un límite también de 300 kilos de potencia conectada para instalaciones de autoconsumo, ¿no? Ese es como, en el fondo, los beneficios, las características, ¿cierto?, de incentivos que otorga el marco legal están supeditados a un límite de 300. El mundo net billing siempre ha mirado naturalmente el crecimiento, ¿cierto?, de un mercado hacia potencias mayores de conexión a ese limbo que hoy día está entre los 300 y los 500 kilos, ¿ya? Entonces, el mensaje nuestro es que si de competencia se trata, deberíamos nosotros estar pensando en abrir un mercado no solamente en este rango de potencia entre 300 a 500 para los clientes libres, sino también para el net billing. Porque ahí en el fondo sí estamos cumpliendo con el principio de liberalizar y imprimirle más competencia y lo que significa en el fondo más posibilidades, ¿cierto?, centrándonos en el consumidor final. Bueno, así que con eso termino. Hay algunas otras cosas ahí, pero no las voy a mencionar. Como les digo, les vamos a proporcionar esta presentación que da cuenta de nuestra visión del primer trimestre en términos de la performance de energías renovables no convencionales y almacenamiento, que nos interesa relevar. Nos interesa también los mensajes bueno, nuestras reflexiones respecto de aquellas cifras que no están dando cuenta de una integración full exitosa, ¿no? Tenemos algunos mensajes, digamos, de preocupación, pero en general el balance es un balance positivo porque tenemos evidentemente las mejores cifras de almacenamiento que nunca hemos tenido y eso yo creo que hay que relevarlo y refrendarlo. Dejo con ustedes ahora a don Juan Tagle, dueño de casa, anfitrión, nos ha permitido... Ah, perdón, ya, ok. Sí. Vamos a hacer espacio de preguntas. Sí, Ok. unas pocas para Ya, continuar. vamos a darle dinamismo a esto, me parece muy Llegaron bien. varias, algunas se van a responder durante la presentación que va a hacer estudio después en el lanzamiento, Ok. pero a ver,
¿qué procesos regulatorios en curso son los más importantes para promover el almacenamiento de energía? A ver, bueno, evidentemente vamos a hacer un resumen también con Juan, pero yo diría que específicamente almacenamiento, primero el reglamento de potencia que está hoy día en tramitación en la Contraloría General de la República, todavía el reglamento no sale. Eso yo diría que es lo más esencial a propósito de los reconocimientos de remuneración para potencia instalada que da ese reglamento a los sistemas, ¿cierto?, de almacenamiento. Luego hay dos o tres consideraciones dentro del decreto 125, el de coordinación y operación de los sistemas eléctricos, que también tienen que ver en la forma como se van a operar los sistemas. También desde el punto de vista de PMGD, la norma técnica, ¿cierto?, de conexión para PMGD, que en el fondo tenemos que entender ahí cómo va a permitir este reglamento la incorporación de almacenamiento en ese nivel y en esa escala de proyectos. Y por último, yo te diría, Connie, que hoy día las licitaciones a clientes regulados y las nuevas bases, o las bases actualizadas que se lanzaron, fecha de presentación 9 de abril, estamos encima, ¿no? Mañana se reciben las ofertas para las licitaciones de clientes regulados. El capítulo específico que hay para incentivar o para premiar, ¿no?, la valorización de proyectos que se incorporen almacenamiento, yo diría que siempre, 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 eso es un tema que mueve la aguja, ¿ya? O sea, las licitaciones a clientes regulados es algo que en Chile tradicionalmente ha movido la aguja. Primero, por ejemplo, la creación de los 3 bloques de consumo eléctrico, ¿cierto?, en el día, que permitió la penetración renovable. Hoy día, estos incentivos que se incorporan al almacenamiento para evaluar de forma más ventajosa aquellos proyectos que lo presenten en las fases de licitación, eso también debiera mover Entonces, es en el fondo regulatorio, pero también es el proceso de la licitación que tenemos hoy día en curso que esperamos que tenga esos efectos. Eso. Perfecto. Y la segunda, ¿de qué forma se pueden evitar los recortes de energía renovables no convencionales? ¿Existe un plan de gestión? Ya. Nosotros quisiéramos que existiera un plan de corto plazo. Yo creo que lo que existe es un plan de largo plazo. ¿Ya? Hemos propuesto muchas veces, a propósito de las mesas distintas, tanto con la CNE como con el Ministerio de Energía, de hecho un capítulo muy importante de cómo se planifica, ¿no?, una red que minimice sus recortes, están contenidas en las medidas del segundo tiempo. ¿Se acuerdan de las medidas del segundo tiempo que en algún momento se publicaron, se discutieron, tuvieron distintos actores contribuyendo a que esas medidas fueran enfocadas precisamente en la solución de algunos hitos crisis, ¿no?, que ocurrieron en el 2022 y 2023? Ahí hay un capítulo completo desde Acera, ¿no? Y yo invito también a conocerlo, pero básicamente se resume en la dotación de un sistema eléctrico más flexible, y la flexibilidad tiene que ver, uno, con la instalación de ciertos equipos, o sea, literal, son equipamientos de infraestructura eléctrica que va a permitir un sistema que puede en el fondo moverse de una operación lineal, N-1, a una operación un poco más flexible, ¿cierto?, ir en radio. La instalación de automatismo, DLR, capítulo en el fondo de todo lo que es EDAC, ERAC, todo aquello que tiene con el control, ¿cierto?, o la distribución de flujos eléctricos renovables que en el fondo aprovechen mejor la infraestructura existente de transmisión. Ese es un gran capítulo, ¿ya? La otra discusión que yo creo que es más profunda y evidentemente requiere de modificaciones legales, ¿no?, o normativas, es si nosotros podemos continuar siempre, 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 y aquí hay visiones distintas. Los generadores tienen una visión distinta a los transmisores, por ejemplo, o con el coordinador eléctrico también tenemos hay un diálogo, digamos, activo respecto de si esto es o no posible, migrar hacia una operación más en el fondo menos relajada, ¿no? O más relajada, perdón, más relajada es el concepto correcto, en vez de la operación en un criterio N-1, o sea, estoy siempre aprovechando de 2 líneas que existen, una sola, o la verdad, la operación de la mitad de la capacidad de aquellas 2, ¿no? Migrar hacia un criterio un poquito más provechoso, ¿ya? Y eso es una discusión amplia, no es
no es una decisión que un agente tome por sí solo o el coordinador la aplique porque sí, no, tiene que tener una reglamentación detrás y eso es lo que creo que tenemos que avanzar en los próximos meses, ¿cierto? Entender, porque además, ¿cuál es el plan de gestión hoy día o cuál es la esperanza en el fondo de cómo se van a reducir estos vertimientos? Es la entrada de Quimán Lo Aguirre, ¿no? Y eso no va a ocurrir antes de hay distintos criterios, digamos, de evaluación, algunos más optimistas, otros más pesimistas, pero si entendemos que eso va a ocurrir entre el 2029, 2030 o algo, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el corto plazo, que en el fondo es desde el año 2000, vamos en el 24, ¿no? Quedan 5 años por lo menos para el escenario optimista de la entrada de Quimán Lo Aguirre. Entonces, ahí hay una especie de déficit, ¿cierto?, de discusión de cómo se opera este sistema, que es un sistema estresado. Debo decir que además esto es un huevo en la gallina. Tenemos un propósito de descarbonización, pero ese propósito también ha ido estresando la operación del sistema. Hoy día tenemos rampas de 5.000 megas diarios, entonces tenemos pérdidas de muchos gigawatt hora de invertimiento, pero también tenemos una realidad que es la varianza, ¿cierto?, del aporte renovable no convencional, que significa un estrés para las otras máquinas que están disponibles, que tienen que entrar a suplir aquella energía que se deja de proveer cuando llega esa hora entre las 6 y las 7 de la tarde, ¿no? O por contrario, cuando la penetración renovable es máxima en ese 75% que veíamos, también no solamente se requiere energía, se requieren otros atributos de operación. Uno, la suficiencia, ¿no? Y lo otro, lo más importante hoy día, que son los atributos de balance de red. Todo lo que en el fondo tiene que ver con la estabilidad, la inercia, los niveles de cortocircuito, el control primario, secundario, terciario de frecuencia, el control primario, secundario de tensión. Todos esos atributos de balance, hoy día, a propósito del retiro de máquinas rotatorias, ¿cierto?, tienen que ser suplidas por otras máquinas. ¿Cuáles son esas máquinas? No tenemos inercia mecánica en renovables no convencionales. Tenemos que migrar a la inercia sintética, que es un gran concepto de electrónica de potencia que hoy día está menos y muy poco desarrollado en Chile, o algunos otros atributos y equipos que el sistema eléctrico permita incorporar para esta operación en balance, ¿ya? Así que ahí hay un gran capítulo de discusión. Quienes quieran más antecedentes de cómo está abordando Acera este tema, por favor, que nos haga llegar sus preguntas y consultas. ¿Ya? ¿Estamos? Ok, bueno, ahora sí, entonces dejo al dueño de casa, don Juan Tagle, que lo recibimos con un aplauso, por favor, para la parte de su visión desde Prieto Abogado, socio de Acera, con Romina Tovar como directora en el Consejo, para entender cómo has visto tú, Juan, los temas de hitos regulatorios de este primer trimestre. Gracias. Vale. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Un honor, la verdad, recibir a toda la gente de Acera, a Analía, a todo su equipo, todos los socios. Nosotros desde Prieto hemos estado participando en Acera, creo que desde su inicio. Tratamos de aportar desde nuestra mirada legal a todos los procesos de transición energética, descarbonización. La verdad que yo llevo ya algunos años en la industria de energía y los cambios que ha sufrido esta industria son, yo no creo que haya otra industria en el país que tenga este nivel de cambio estructural, ¿no? Cuando partí hace unos 20 años trabajando en energía, este era un mercado donde había prácticamente 4 actores relevantes, eh, grandes proyectos. Estábamos en esa época yendo desde el carbón hacia el gas natural, ciclos combinados, todo el proceso de construcción de centrales de ciclo combinado, luego la construcción de los gasoductos para traer el gas natural a Argentina, luego la crisis del gas natural argentino, cuando de alguna manera nos cerraron la llave de Argentina, y los proyectos de GNL, también estuvimos muy involucrados en los proyectos de GNL, y ahora, bueno, ya hace algunos años, intensamente involucrados en esta transición, apoyando a una enormidad de proyectos desde su inicio, tanto el desarrollo de proyectos de energía renovable, fundamentalmente, por supuesto, fotovoltaicos y eólicos, también la compra de muchos proyectos de desarrollo por cuenta de algunos clientes comprando proyectos que estén en situación de listos para ser construidos o en etapa de desarrollo. Hoy estamos, por ejemplo, trabajando intensamente justamente con Conexión Quimán Lo Aguirre, apoyándolos a ellos en la relación con todos sus contratistas, ahí aportando nuestro esfuerzo para que ese proyecto salga lo antes posible, entendiendo que
es la gran solución al problema de vertimientos que comentó Analía. Pero también hemos visto la otra medalla, hemos estado trabajando, por ejemplo, asesorando a un interesado en los activos de la unidad económica de María Elena Solar, que justamente la semana pasada tuvo su proceso de presentación de ofertas vinculantes. Y es curioso este mercado, por un lado, con todo este problema de vertimiento que se presenta, la situación que llevó a María Elena Solar a estar en liquidación. Sin embargo, hubo muchos interesados en esos activos, ¿ah? Y entonces uno ve ahí cómo este mercado tiene este nivel de dinamismo, donde, como digo, si uno piensa en otras industrias fundamentales en Chile, la minería, la industria forestal, la salmonicultura, la agroindustria, probablemente ninguna tiene este nivel de cambio sustancial que ha tenido una industria como la que ha tenido eh, la energía. Y eso hace que el desafío regulatorio de esta industria sea único. Todas las industrias tienen sus desafíos regulatorios importantes desde el punto de vista ambiental, sobre todo, y el punto de vista de propender a ese gran objetivo de emisión cero del año 2050, pero la energía tiene creo que un nivel de exigencia mayor. El problema de buenas políticas públicas, buena regulación, para que esta transformación fundamental en la que Chile tiene un lugar preponderante y en el mundo, es sin duda con un desafío gigante. Por eso que esta agenda regulatoria que Analía mencionaba del año 2023, 2024, tiene muchas aristas, muchos desafíos técnicos para la autoridad y para los actores, y Acera cumpliendo un rol importante. Quizás lo primero es seguir este proyecto de transición energética, que de alguna manera se le sacó una parte que era inicialmente en ese proyecto, que era la estabilización de tarifas. Eso se sacó, pero el proyecto de transición energética sigue con todos los capítulos relativos a las mejoras en los procesos de adjudicación para la hora de transmisión, tanto las horas nuevas como las horas adicionales. Ahí hay todo un trabajo para lograr que esos procesos sean más eficientes, que no se repita un poco los atrasos que sufrió todo el proceso de la línea HBC y Manlo Aguirre. También está la discusión donde surgen muchos intereses contrapuestos en la reasignación de los ingresos tarifarios extraordinarios y el tema de licitación de almacenamiento, que como comentábamos antes recién, pareciera que el mercado de alguna manera avanza más rápido que la regulación, y nosotros, y aquí todo lo que las cifras que se mostraron, se ve que de alguna manera sería posible o quizás termine siendo que esa licitación de almacenamiento sea un proceso bastante más acotado de lo que la autoridad consideró inicialmente, y que de alguna manera la iniciativa privada ha ido tomando ese lugar con enormes proyectos. Por ejemplo, en este caso es un buen ejemplo de María Elena Solar. Entiendo yo que todos los interesados están imaginando ese proyecto inmediatamente adosándole un sistema de almacenamiento para realmente hacerlo eh, rentable y provechoso. Está también, por supuesto, lo mencionó Analía, el reglamento de transferencia de potencia para justamente incorporar el almacenamiento en ese reglamento. Está el proyecto de ley que de alguna manera ha sido superado por el proyecto de transición energética y que impulsa la participación de la energía renovable. Ese proyecto avanzó a segundo trámite. Está la agenda de segundo tiempo de la transición energética. La actualización de normas de emisión de las centrales térmicas también está en proceso. Bueno, la licitación de los clientes regulados, como mencionaba, mañana justamente la presentación de oferta, y esa licitación tiene incentivos muy importantes al almacenamiento. Está el Plan Nacional que lanzó el Ministerio de Bienes Nacionales para la concesión de terrenos fiscales justamente para sistemas de almacenamiento, el otorgamiento de concesiones de uso oneroso para almacenamiento. Está la actualización de los criterios de evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental para los proyectos de almacenamiento, y, como hito del año pasado, un gran avance en la revisión del manual de transporte de las cargas sobredimensionadas, que permitió la eliminación de la necesidad de escolta policial para el transporte de las cargas grandes, algo que era un taco importante, digamos, en el desarrollo de los proyectos, sobre todo los proyectos eólicos.
Para este año, bueno, está el proyecto de estabilización de tarifas, que ya lo mencionamos, está el ingreso del proceso de modificación del reglamento de coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, el Decreto Supremo 125, está la adecuación a una masiva integración de sistemas de energía renovables que son por esencia, esta modificación del reglamento incluye esos aspectos, incluye la adecuación a la integración masiva de sistemas que son intermitentes, como digo, cambiando lo que era antiguamente la base del sistema de energía en Chile. De alguna manera también adecuar este reglamento de coordinación y operación a esta menor estabilidad por el retiro de las centrales de carbón y por la sequía que de alguna manera ha afectado una operación más estable de las centrales hidráulicas. Está una adecuación a la promoción del sistema de almacenamiento en este reglamento y por último establecer estas programaciones de corto plazo y mejorar la integración de las nuevas tecnologías. Luego tenemos la CNE, que inició el proceso de modificación de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio para adecuarlo nuevamente a la transición energética, de la transición energética a energía renovable, la solucionar una serie de incompatibilidades y conflictos de normas con foco en las nuevas tecnologías, la mayor flexibilidad que mencionó Analía. Está todo un tema que de alguna manera tiene fuerzas contradictorias, a veces, que es toda la adaptación de nuestro sistema eléctrico a la ley marco de cambio climático. De algunas maneras, algunos actores han sostenido de que esa adecuación ha venido a ralentizar algunos procesos de aprobación. Eso ahí hay un enorme desafío regulatorio, cómo esa adecuación a la ley marco de cambio climático no significa una ralentización de estos procesos. Todos sabemos que tenemos este objetivo, un compromiso como país de alcanzar la neutralidad en la emisión de gases de efecto invernadero al año 2050, y en el caso de la energía, bueno, cada industria tiene que tener su plan sectorial. En el caso de la energía, esto está radicado en el Ministerio de Energía, que está en un proceso de recopilación de antecedentes para presentar este plan de cambio climático de energía. El desafío entonces ahí es cómo lograr que eso se compatibilice con la necesidad de crecimiento en las obras de transmisión, sistemas de almacenamiento y todos los otros cambios regulatorios necesarios para evitar, entre otras cosas, el vertimiento, que es como la pesadilla que tenemos todos los que estamos en esta industria, que vemos cómo se pierde esa energía limpia y barata por, algunos dirán, razones de mercado, como decía en alguna entrevista algún gerente general ayer en el Mercurio, de una de las empresas grandes. Otros dicen mala regulación, otros dicen falla de la autoridad, probablemente una mezcla de todos, pero cómo logramos que esta adecuación al plan de cambio climático de energía no afecte esos procesos. Se publicó también el procedimiento para modificar la norma técnica de conexión y operación de los PMGD en instalaciones de media tensión. Ya sabíamos que hay más de 2.600 megawatts de PMGD, entonces la adecuación de esta normativa es urgente. Mejorar los procesos técnicos, los procedimientos de controversia, las auditorías de la SEC a los proyectos PMGD, el tratamiento de las congestiones del PMGD. Bueno, mencionamos, y por último, la licitación de clientes regulados, que partió de haber sido el año pasado. Se están presentando las ofertas este año, mañana, y ahí hay efectivamente una serie de innovaciones en el establecimiento de bloques zonales. Antes había bloque horario, ahora bloques zonales, la extensión a 20 años, la posibilidad de traspasar costos sistémicos en esta licitación, y sobre todo el incentivo al almacenamiento como una gran objetivo de esta licitación. Entonces, este es un resumen un poco de algunos de los capítulos regulatorios, como ven, bien desafiante, bien complejo, una industria que tiene esta alteración fundamental de sus bases, y nosotros aquí desde Prieto y con nuestra participación en Acera tratando de aportar a las mejores políticas públicas y la mejor regulación para hacer frente a este enorme desafío como país. Eso, Analía. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Juan. Un paseo, ¿cierto? Y un recorrido por los principales hitos regulatorios están dentro de la agenda de trabajo de Acera.
pero también las especificaciones que nombró Juan. Hemos preparado una minuta con los 5 hitos regulatorios claves del primer trimestre del 2024 para que tanto nuestro público asistente como aquel que está conectado y todo aquel que esté interesado en esto puedan abordarlo de una forma, ¿cierto?, escrita y más ordenada. Quiero saludar a las 135 personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias por el interés, por permanecer conectados y también a nuestro público presente. Por supuesto, saludar especialmente a nuestra superintendente de Electricidad y Combustible, Marta Cabeza, que nos acompaña hoy día, así que muchas gracias por ello. Bueno, vamos a pasar a la última parte, quizás la más interactiva, la más entretenida. Vamos a ir a la presentación o el relanzamiento, me están diciendo, en realidad, del mapa interactivo de proyectos de energías renovables y almacenamiento, que después de un trabajo arduo de varios meses, yo les voy a contar la verdad, se nos cayó el mapa en algún momento y no pudimos levantarlo, tuvimos una crisis de, no sé si de ciberseguridad, pero de tecnologías de información, y decidimos reformular este mapa y aprovechar evidentemente los desarrollos que ya teníamos, el desarrollo que ya teníamos, pero con mejoras sustantivas que nos complace presentar hoy día. Para eso voy a dejar a nuestro director de estudios, Felipe Gallardo, para que les haga entonces la descripción y la presentación para que todos aprendamos a usar muy bien esta herramienta que tanto nos ayuda para identificar los proyectos que están en desarrollo en nuestro sistema eléctrico nacional. Adelante, Felipe, y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un agrado poder estar acá el día de hoy compartiendo con ustedes en el lanzamiento de la aplicación del mapa de proyectos. Esta es una aplicación que data del año 2016 y desde esa fecha se ha venido consolidando en el tiempo como una fuente de información bastante utilizada por la industria. De hecho, en la misma alusión que hacía Analía, en el momento en que el mapa dejó de estar disponible, nos llenamos de mensajes y consultas al respecto, así que es muy gratificante para nosotros el día de hoy poder estar disponibilizando nuevamente esta información, porque sabemos la valoración que le da la industria. Bueno, en particular, yo voy a hacer la transición respecto a lo que viene a continuación. Vamos a tener 2 presentaciones a cargo de los ingenieros de estudios de la asociación, Cristian Herrera y Benjamín Godoy. En primer lugar, Cristian nos va a estar presentando y describiendo el proceso de actualización estadística de Acera. Creemos muy importante que más allá de que ustedes el día de hoy conozcan la aplicación y las funcionalidades involucradas, también puedan saber el proceso que ocurre tras bambalinas, de tal manera de poder conocer cuáles son los orígenes de datos que nosotros utilizamos, los supuestos, las distintas consideraciones, para de esta manera poder hacer más trazable el proceso y que cuando ustedes accedan a la información a través de la plataforma tengan un conocimiento de lo que ocurre, ¿verdad? Y cómo esa información llega a ustedes de carácter mensual. Mes a mes se va realizando este procedimiento. Así que deseamos colocar esa primera presentación para poder dar todo ese contexto. De forma posterior, Benjamín va a realizar la presentación del mapa, ¿verdad? A lo que venimos, y ahí Benjamín va a hacer una breve descripción de los principales módulos que se incorporaron, las nuevas funcionalidades y herramientas, de tal manera de que al momento en que la industria se enfrente al uso de esta plataforma, tenga una idea de cuáles son los alcances y de esta manera pueda realizar el mayor uso, ¿verdad?, respecto al provecho particular de cada uno de los actores que utilice la plataforma. Nuevamente agradezco mucho el interés tanto de la gente presente como de la gente que está conectada y esperamos que esta plataforma también siga contribuyendo a la visibilización de las energías renovables y los sistemas de almacenamiento. Eso. Cristian, cedo la palabra. Gracias, Felipe. Gracias por la introducción. Y bueno, aprovecho también de saludar a toda la gente que nos acompaña tanto de manera presencial como remota. Yo les voy a comentar acerca del proceso de elaboración de estadística, que justamente es el proceso que le permite alimentar de datos al mapa de proyecto de Acera, que es como la guinda de la torta, digamos, de este evento. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las motivaciones que nos impulsan a nosotros a hacer esta elaboración de estadísticas propias del sector de la industria de RNC? En primer lugar, es dar una visibilidad al desarrollo de la industria de la energía renovable y el almacenamiento,
Y aquí hay que recordar que, bueno, Acera nació en el año 2003 y por ahí, por el año 2011, se comenzaron a publicar las estadísticas del sector, años donde todavía no habían una gran variedad de reportes o no habían cifras consolidadas de la industria RNC. Ahora hay una variedad de reportes, incluso la Comisión Nacional de Energía saca un reporte mensual específico para la industria RNC, pero esas cosas no existían durante esos primeros años, por lo tanto esta motivación tuvo que ver mucho con el origen de la publicación de las estadísticas. Em, otra motivación también es ir definiendo o estableciendo un cierto estándar de qué es lo que es la información que se publica y de qué forma se publica esta información. Incluso con la gente, digamos, que estuvo muy vinculada al inicio de la publicación de las estadísticas de Acera, nos comenta que incluso al inicio hubieron muchas reuniones con autoridades o instituciones públicas para definir ciertos criterios de cómo se va a ir informando la información de la RNC. Entonces, esta también es una motivación que estuvo muy vinculada al origen, digamos, de estas estadísticas. Otra motivación fue satisfacer una necesidad de los medios, que siempre fueron mirando con mayor interés y siguen viendo con mucho interés cómo va el desarrollo de estas tecnologías en el sistema. Y por lo mismo necesitan contar con cifras y datos que fueran cuantificando un poco el desarrollo de esta industria. Otro punto también es, bueno, al tener unas bases con información que son construidas internamente, ya, que son trazables, que sabemos que, digamos, que son información actualizada, nos permiten tener como una plataforma de apoyo a todas las actividades que realiza el gremio, ya sean charlas, presentaciones, las mismas que hizo Analía, por ejemplo, al inicio, incluso todo nuestro trabajo, digamos, de seguimiento de los procesos normativos. Entonces, es una plataforma de soporte, digamos, muy valiosa, ¿ya? Ahí Analía siempre dice, digamos, en diferentes charlas, digamos, que dato mata relato, entonces para eso necesitamos contar con cifras confiables para ponerla a disposición, digamos, de estas presentaciones. Y otro es también establecer un elemento diferenciador dentro de la industria, ya que podemos publicar nuestras cifras, digamos, con nuestro cierto nivel de estándar y que nos permite un poco ir diferenciando de las cifras que existen en otro tipo de reportes, ¿ya? Actualmente existen una serie de reportes, digamos, que son publicados tanto por instituciones públicas, otras organizaciones gremiales, consultores, etcétera, y creemos que toda esa información de su rol, digamos, van enriqueciendo un poco el diálogo dentro del sector. Ahora bien, bueno, como muchas cosas en la vida, digamos, este ha sido un proceso de mejora continua. Que nos ha llevado, digamos, hasta la elaboración de las estadísticas como las tenemos actualmente. Este es un proceso que, como lo dijo Felipe, es un proceso que se realiza mensualmente, donde vamos informando las estadísticas actualizadas del mes anterior, ¿ya? Y que parte con una recopilación de información de fuentes oficiales de diferentes instituciones públicas. Ahí podemos ver, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Comisión Nacional de Energía y su plataforma de energía abierta, y el Coordinador Eléctrico Nacional. Y aquí quiero destacar un elemento diferenciador, digamos, de nuestro reporte, que al utilizar diferentes fuentes públicas que vamos cruzando esa información, podemos ir contando, en primer lugar, con una información mucho más actualizada del sector. Y esto es porque ya que muchas veces los reportes oficiales tienen un cierto nivel de desfase respecto a la información que se está entregando, al cruzar esta información, digamos, podemos ir siempre tomando la información más actualizada, incluso llegando a revisar el sistema de correspondencia del coordinador. Lo otro que nos aporta tener una recuperación de diferentes fuentes oficiales es que nos permite tener una trazabilidad completa de los proyectos a medida que van entrando sus diferentes etapas de desarrollo, pasando entran en el sistema de calificación ambiental, ya cuentan con su RCA, entran en la declaración de construcción, ya entran en esta etapa de pruebas o ya finalmente la operación comercial. Ahora, el desafío de recopilar diferentes fuentes de información es justamente que vienen en diferentes formatos, planillas Excel, archivos planos, digamos, incluso texto. Entonces, hay todo un proceso de procesamiento de esta información para poder cargarla en las diferentes bases de Acera,
cosa de tener una información ya que esté estandarizada, digamos, y que permita sacar después los reportes que se publican en nuestro sitio web. Después de que viene de este procesamiento de carga en nuestras bases, viene específicamente ya la actualización de los gráficos, tablas que van en que se publican en nuestro sitio web, ya sea en el mapa o en el reporte mensual. Y después volvemos un poco a la última etapa ya que es rectificación o moderación de datos, donde volvemos un poco a revisar las fuentes oficiales y hacemos un chequeo de consistencia respecto a los datos que estamos entregando. Y hacemos algunos ajustes finales, digamos, en caso de detectar alguna inconsistencia en la información. Producto de todo este proceso de actualización, finalmente lo que tenemos son 3 productos que están disponibles públicamente en nuestro sitio web. Por un lado están las estadísticas, vamos a ver para allá. Están las estadísticas que están conectadas a nuestra página web, ya que son una serie de gráficos y tablas que están en nuestro sitio. También está el reporte mensual, que también se puede descargar de nuestro sitio web. Y por último está el mapa de acera, que es el principal motivo del lanzamiento de este evento. Acá un poco más de detalle respecto de las fuentes de información que vamos utilizando. Digamos, ahí se ven bien, digamos, lo que es servicio de evaluación ambiental, lo que vamos tomando de la Comisión Nacional de Energía, de la Plataforma de Energía Abierta y del Coordinador Eléctrico. En sus diferentes secciones que vamos informando ya, sea generación de energía, capacidad instalada, recorte de generación. Y ahí se ve específicamente en capacidad instalada, sobre todo, cómo vamos considerando diferentes fuentes de información que nos permiten lo que les decía yo, tener una mayor trazabilidad de los proyectos y unas cifras más actualizadas al momento de publicar nuestras cifras. Bien, entonces, sobre los productos que vamos entregando, como decía, el primero son todos nuestros gráficos y tablas que están disponibles en nuestro sitio web, y que los separamos en 4 diferentes secciones, ¿ya? La primera sección es sobre capacidad instalada, donde vamos informando, vamos siempre partiendo de cifras más macro a cosas más específicas de la RNC. Entonces partimos, digamos, con la capacidad instalada total del sistema. Ya, y después tenemos por tipo de fuente, después una tabla con la capacidad instalada por tipo de tecnología, y después donde ya hacemos un zoom hacia la energía renovable, donde decimos cuántas son las energías renovables que están instaladas por región y por tipo de tecnología, además de cómo ha ido la evolución histórica de este tipo de tecnología dentro de la capacidad instalada, ¿no? La otra sección es de generación de energía. De aquí nuevamente partimos de cifras más macro con la generación de energía mensual, digamos, a nivel de sistema, y donde vamos haciendo un zoom, digamos, sobre la participación de la RNC dentro de la matriz de generación, donde también destacamos ahí, por ejemplo, la participación de la RNC respecto de las obligaciones que vienen de las leyes de cuota. Y también algo muy importante que estuvo en la presentación de Analía, que es la participación horaria de la energía renovable y la máxima participación horaria del mes, descompuesto por las diferentes fuentes de tecnología, y que nos ha permitido, por ejemplo, ir destacando muchas veces, digamos, que la participación horaria de la energía renovable durante varias horas, yo diría que a partir de finales del año 2022 ha superado el 70%, ¿no? Ahí Analía mostró que en el último mes de marzo tuvimos 73%, pero el récord creo que fue en el marzo del 2023, donde hubo una participación horaria de 75%. Entonces, ir levantando estas estadísticas justamente nos han permitido ir levantando esos hitos, digamos, dentro de la industria. La otra sección es respecto de la generación distribuida. Aquí también un poco se muestran las cifras que mostró Analía en su presentación, donde está la información de la capacidad instalada de los pequeños medios de generación y los pequeños medios de generación distribuida, y donde también hacemos ahí un zoom, digamos, de cómo se reparte esa generación instalada por región y por tipo de fuente. Y donde también vemos, digamos, la capacidad instalada del segmento de net billing, también por región, por capacidad y por el número de instalaciones.
Y finalmente, una de las últimas secciones, digamos, que hemos incorporado en nuestro sitio web es la información acerca de los recortes, una información muy importante que ha causado harto interés, digamos, en el último tiempo por el aumento que han tenido significativamente estos recortes dentro de la operación del sistema. Y donde mostramos la evolución anual de los recortes de generación eólica y solar. Y también donde vamos dando un poco más de detalle, digamos, cómo se reparten estos recortes a nivel de regiones y a nivel de diferentes escalas temporales, ya sea mes, día o recortes horarios. Muy bien, entonces, otro de los productos que resultan de este proceso de elaboración de estadística es el reporte mensual. ¿Ya? El reporte mensual donde se repiten un poco los gráficos y tablas que están publicados en nuestro sitio web, pero donde vamos indicando cuáles son las cifras más destacadas del mes y donde vamos entregando un poco más de detalle, sobre todo en lo que se refieren al el estado de los proyectos de generación. ¿Ya? Lo que mencionaba, digamos, cuántos de esos proyectos están en operación, cuántos están en pruebas o en etapas más previas de desarrollo, digamos, como en calificación ambiental o declaración en construcción. ¿Ya? Este reporte, bueno, se encuentra en nuestro sitio web, pero además se destaca siempre en nuestras redes sociales, donde también destacamos los principales hitos o los hitos más relevantes del mes. De acá quiero detener un poco en uno de los últimos modificaciones que hemos hecho en este reporte, que es sobre cómo estamos informando el almacenamiento. ¿Ya? Y este cambio consideramos que fue importante introducirlo porque lo que estamos viendo en el sistema es que hay dos tipos de almacenamiento, básicamente lo que están entrando. Primero hay almacenamientos que están relacionados a una planta de generación, entonces son proyectos de almacenamiento que van a hibridar o hibridizar, no sé cuál es la palabra, pero van a hibridar una central de generación y por lo tanto no agregan capacidad instalada en el sistema. ¿Ya? Que es diferente a los sistemas de almacenamiento standalone, que sí están incorporando capacidad instalada en el sistema, por tal motivo, digamos, encontramos necesario hacer la modificación. Entonces, lo que hicimos acá fue, en nuestra tabla de capacidad instalada, lo que ya se encuentra instalado en el sistema, es agregar un campo adicional que es de capacidad de almacenamiento, que incluiría, digamos, cuánto es la capacidad de almacenamiento, digamos, híbrido que está en el sistema, y diferenciado, digamos, de la capacidad de almacenamiento BESS, que son los sistemas que serían standalone. Y por otro lado, en el estado de proyectos de almacenamiento, donde vemos los proyectos de almacenamiento que están en operación, en prueba, en construcción aprobada y en calificación, los separamos del estado de proyectos de RNC para dar justamente esta diferencia, digamos, de cuánto del almacenamiento standalone que estaría entrando en el sistema. Y cuántos son los sistemas de almacenamiento que van a hibridizar y a qué tipo de plantas son las que van a hibridizar, ya sean hidroeléctrico, eólico, solar fotovoltaico o solar fotovoltaico más eólica. ¿Ya? De aquí se puede ver, por ejemplo, que el almacenamiento que está entrando, digamos, lo que está en etapas más tempranas o que están más prontas de entrar en el sistema, es más bien almacenamiento que va a hibridizar una planta de generación, mientras que los sistemas de almacenamiento standalone están en una etapa más inicial, digamos, ya están entrando en el sistema de evaluación ambiental, pero aún no hay mucho con resolución de calificación ambiental aprobado o en construcción. Bueno, y el tercer producto que resulta en nuestra estadística es el mapa de proyecto de acera. Pero ahí no les voy a adelantar mucho, porque tengo un ejemplo práctico. Y yo no sé si acá hay consultas o pasamos a mostrar el mapa. Así me gusta. Entonces, ahora, bueno, Benjamín va a hacer una demostración del mapa, pero yo voy a estar atrás en los controles, digamos, para ir haciendo, digamos, lo que me diga Benjamín que tenga que hacer. Ya. Vale. Probando.
Aprovecho de saludarlos. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mientras llega Cristian. Bien, muy buenos días. Espero que se encuentren súper bien. Muchas gracias por asistir a este webinar, ya sea presencial o remotamente. Ahora toca entonces la presentación del mapa interactivo de proyectos de acera, que, como ya se ha mencionado a lo largo de esta instancia, corresponde a un relanzamiento, más que un lanzamiento. Bien, el mapa, a grandes rasgos, tiene 4 secciones. En primer lugar está el header de bienvenida, está el mapa en sí, un poco más abajo. A la izquierda, acá, tenemos la plataforma de buscador de proyectos y por último, abajo del todo, se encuentra el listado de proyectos o la tabla de proyectos. Entonces voy a describir cada una de estas. Ya, por ahí. Ya, gracias. Bien, entonces en primer lugar vamos con el header de bienvenida. Exacto, y principalmente a modo de introducción les voy a anunciar lo que dice esta sección. Aquí van a poder encontrar todos los proyectos de ERNC y de sistemas de almacenamiento de energía que precisamente corresponden a las tecnologías que desde Acera promovemos. Son todos los proyectos que están emplazados en Chile continental en sus diferentes estados de avance. Desde luego mostramos todos los proyectos de todas las empresas. Sin embargo, aquellos proyectos que estén siendo desarrollados por empresas socias de Acera van a recibir un énfasis especial, como se va a mostrar más adelante. Un importante punto a destacar corresponde precisamente a la fecha de actualización, que siempre se irá dejando en esta sección de aquí. En el contexto de esta instancia, la información del mapa está actualizada al 31 de marzo de 2024. Esta bienvenida se puede desplegar de tal forma que ya el mapa ahí, sí, gracias. Se puede ver de mejor forma. Entonces aquí ya pasamos al mapa en sí. Un primer aspecto a destacar del mapa es que los proyectos se encuentran geolocalizados en la plataforma de Google Maps, por lo que el mapa interactivo de proyectos tiene funcionalidades propias de esta plataforma de base. La primera de ellas es precisamente que si nosotros apretamos el control y hacemos con la ruedita del mouse más hacia arriba, podemos hacer zoom para apreciar de mejor forma el emplazamiento de los proyectos. Aquí, por ejemplo, se muestra el norte de Chile y podemos ver ya que hay emplazados algunos proyectos. Cada central se representa mediante un icono, el cual hace referencia a la tecnología de generación de este. Ahora mismo en pantalla estamos viendo tecnología solar fotovoltaica con el símbolo de un sol, un sistema de almacenamiento de energía BESS, y si nos movemos a lo largo de Chile vamos a ir encontrando desde luego diferentes tecnologías, en eólica, mareomotriz, otros tipos de almacenamiento, etcétera. Por ejemplo, el símbolo de la eólica es un aerogenerador. Y aquí tenemos una central de hidráulica. Dije mareomotriz, en realidad me refería a hidráulica, o sea, mareomotriz no tenemos. Bien. Sí. Bien. Entonces, si nosotros replegamos o hacemos zoom out un poco, ya podemos ver que el mapa nos aporta en primera instancia información súper interesante. A primera vista ya podemos notar, por ejemplo, la tendencia de tecnología que se muestra a lo largo de la geografía de nuestro país, siendo la solar fotovoltaica la predominante en el norte y otros tipos de tecnología más al sur, como eólica o mini hidro de pasada. Bien, si nosotros, Cristian, ¿puedes hacer un zoom por acá? A la izquierda, ahí sí. Si nosotros oprimimos el icono de un proyecto, por ejemplo, aprieta ahí sí, el mapa va a hacer dos cosas. En primer lugar, nos va a hacer un zoom out más directo al proyecto para que se aprecie de mejor forma en el mapa de Google. Y en segundo lugar, va a desplegar una ficha técnica.
La ficha técnica tiene diferente información que voy a explicar un poco más adelante. Lo que tienen que notar también es que si el proyecto dispone de estas, se van a mostrar una serie de fotografías ilustrativas de los proyectos. Incluso se puede hacer un poco de zoom si nosotros apretamos clic aquí directo en la foto para que se aprecie de mejor forma. Y ahí se despliega un carrusel en caso de que haya más de una. Y por último, en caso de que el proyecto esté asociado de alguna forma al desarrollo de alguna empresa socia de Acera, se muestran dos cosas. En primer lugar, el icono de la empresa y un hipervínculo que nos lleva directamente a la página web de la empresa socia. En este caso, la empresa socia Grupo Cerro, que desarrolló el proyecto Cerro Dominador. Bien. Cierra nomás la ficha, Cristian. Gracias. Y bueno, si tú te mueves un poco más al noreste, se puede apreciar claramente, digamos, las partes del proyecto. Exacto, la parte de solar fotovoltaica y la parte de concentración solar. Bien. ¿Puedes aplicar el limpiador para dejar el mapa en su estado base? Ahí. Bien. Entonces, esa fue la funcionalidad del mapa en sí. La herramienta más útil, si nosotros queremos localizar uno o más proyectos, corresponde a la plataforma de buscador de proyectos, que es la que se encuentra aquí arriba a la izquierda. Esta plataforma corresponde a una interfaz que nos va a permitir encontrar un proyecto mediante la introducción de un nombre aquí, mediante teclado directo del usuario, pero también nos permite encontrar un grupo de proyectos que cumpla una serie de criterios que nosotros establezcamos en los filtros que se muestran aquí. El primer filtro que nosotros podemos encontrar es el de estado. Aquí se van a encontrar estas 5 clasificaciones a las que ya se hizo referencia a lo largo de la presentación. Es decir, proyectos en calificación que entraron al CIA, proyectos aprobados, es decir, que recibieron su resolución de calificación ambiental favorablemente, proyectos en construcción que ya comenzaron a construirse y fueron declarados como tal por la CNE, proyectos en pruebas, es decir, que ya están interconectados y están haciendo sus respectivas pruebas de operación, y por último, proyectos en operación, es decir, que ya iniciaron su operación comercial. También podemos filtrar por segmento, es decir, si son proyectos de gran escala o bien corresponden a proyectos de generación distribuida, ya sea PMGD o PMG. Para efectos de la explicación, me voy a saltar el filtro de tecnología al final, ya que está relacionado con la tabla. Gracias. También podemos filtrar por la región en la que se encuentra el proyecto. Aquí se encuentra organizado geográficamente desde norte a sur, las regiones de Chile. Lo mismo para el sistema eléctrico en el que el proyecto esté conectado, ya sea el sistema eléctrico nacional o los sistemas medianos de los lagos, Aysén y Magallanes. Y también tenemos este filtro especial de socio Acera. En este filtro, el mapa nos va a permitir filtrar, procesar y mostrar aquellos proyectos que estén siendo desarrollados por una empresa socia de Acera. Uno de los antecedentes que nosotros solicitamos a las empresas cuando ingresan a Acera es que rellenen un formulario con datos de sus proyectos para que sean desplegados en el mapa, si corresponde, ya que no todas las empresas socias de Acera están en el rubro de generación. Así que aprovechamos de extender nuestras felicitaciones a las empresas que se encuentran en este listado por fomentar la GRNC y el almacenamiento. Bien, ahora sí que podemos ir al filtro de tecnología. Gracias. Al filtro de tecnología. Voy a cambiar para acá mejor. Bien. Este filtro nos permite, tal como aprecian ahí, mostrar aquellos proyectos que estén siendo desarrollados por algún tipo de tecnología clasificado como ERNC o bien tecnología de almacenamiento. Una innovación con respecto a la versión anterior del mapa corresponde al filtro de incluye almacenamiento, que es este filtro que se muestra aquí. Y bien intuitivamente lo que hace este filtro es mostrar aquellos proyectos que estén relacionados de alguna forma con el almacenamiento de energía. Entonces, para efectos de la explicación, vamos a aplicar el filtro
para pasar a explicar la tabla. Ahí, justamente. Bien, entonces ahora pasamos a explicar la última sección que corresponde a la tabla de proyectos. No, así nomás, sí, sí. Ahí, justamente, gracias. Bien, entonces aquí tenemos ya la última sección del mapa con un filtro aplicado. El filtro incluye almacenamiento. Bien, esta sección del mapa corresponde ciertamente a la más informativa, ya que como se puede apreciar, tenemos una serie de columnas con datos técnicos y cualitativos de cada proyecto. Yendo de izquierda a derecha, en primer lugar tenemos el nombre del proyecto, el estado, es decir, el estado de avance, de tramitación o desarrollo en el que se encuentra el proyecto, la fecha del estado de avance, esto es la fecha del estado más actual del proyecto. Por ejemplo, para ilustrar, si nosotros vemos el sistema de almacenamiento de Uribe Solar, nos indica una fecha del 29 de julio de 2022 y este corresponde a la fecha de estado de en pruebas, es decir, del último estado disponible del proyecto. También está la columna de tecnología, que en palabras simples indica la tecnología de la central o del sistema de almacenamiento. También está el segmento, si es de gran escala, PMG o PMGD. De momento todo bastante parecido a los filtros. Una columna de si el proyecto incluye almacenamiento o no, también directamente relacionado con el filtro que acabamos de aplicar. Y también tenemos la columna de proyecto relacionado. Esta columna es especial ya que nos indica un proyecto que esté, como la palabra lo dice, asociado si corresponde con el proyecto que se muestra a la izquierda. Esta columna hace referencia principalmente a aquellos proyectos que están hibridando a su proyecto principal. Y otro punto importante es que todos los proyectos que se encuentren aquí en proyecto relacionado también cuentan, desde luego, con su propia fila o con su propio espacio en la tabla, con sus propios datos. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es identificar qué proyectos nuevos están hibridando o están relacionados con otro proyecto principal. Dicho esto, cabe destacar entonces algunos casos de interés, en especial para aquellas centrales que contienen una parte de almacenamiento o bien que constituyen sistema de almacenamiento stand-alone. Bien, el primer caso corresponde a aquellos proyectos que, como acabo de decir, corresponden a sistemas de almacenamiento aislados o bien que no están asociados a ninguna otra central. ¿Cómo se reconocen estos proyectos en la tabla? Bien, si nosotros bajamos un poquito para mostrar un ejemplo, bien, ahí estos proyectos se reconocen si en la columna de tecnología se indica una tecnología de almacenamiento directamente y no una especie de tecnología de generación, por ejemplo, solar o eólica. Y por otro lado, en la fila de proyectos relacionados, digo, vamos a encontrar que no hay ninguno. Y esto ya es un indicador de que se trata de un proyecto standalone. En este caso, tenemos como ejemplo el sistema de almacenamiento de aire líquido de la empresa socia Enlaza. El segundo caso, entonces, corresponde a aquellos proyectos que son híbridos, es decir, consideran una parte de generación y una parte de almacenamiento. Y para estos proyectos híbridos también se distinguen a su vez dos subescenarios. El primer subescenario corresponde a aquellos proyectos híbridos que fueron concebidos como tal desde el inicio de su planificación o de su tramitación. Es decir, que desde un origen consideran una parte de generación y de almacenamiento. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la hoja 2, también para mostrar la funcionalidad de pasapáginas de la tabla, ahí, y bajamos un poco. ¿Puedes hacerle zoom out un poco para que se vean las empresas?
Ahí. Si nosotros bajamos un poquito, aquí, este proyecto de aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar con el parque fotovoltaico Leonera Solar de la empresa socia CBE, que está desarrollando un proyecto que sí incluye almacenamiento, como se indica en la columna, pero no tiene un proyecto relacionado. Y además nos damos cuenta que su tecnología es de tipo solar fotovoltaica. Entonces, esa es la manera de reconocer un proyecto híbrido que fue concebido como tal desde su origen. Es decir, esto es una central solar fotovoltaica que considera almacenamiento. Si volvemos a la hoja 1, ahí, gracias. Ya podemos pasar entonces a describir el último subescenario de los proyectos híbridos, que corresponde a los proyectos de almacenamiento que vienen a hibridar a una central de generación. Estos proyectos se reconocen, y también a modo ilustrativo, digo, voy a señalar el proyecto BES Capricornio de la empresa socia Engie. Estos proyectos se reconocen si en la parte de tecnología se indica una tecnología de almacenamiento, en este caso BES, y por otro lado, en la parte de proyecto relacionado se indica al proyecto que viene a hibridar, en este caso el Parque Fotovoltaico Capricornio. Entonces aquí nosotros ya podemos reconocer todos los tipos de proyectos de almacenamiento en la tabla de proyectos. Para ilustrar de mejor forma cómo también se despliegan en la ficha técnica estos proyectos, podemos proceder de la siguiente forma. Si nosotros damos clic aquí, en este hipervínculo del nombre del proyecto, el mapa, al igual que en el inicio, nos lleva a la ubicación estimativa de dónde se va a construir este y nos despliega una ficha técnica. Si se fijan bien, en la cuarta fila nos dice proyecto relacionado, Parque Fotovoltaico Capricornio, es decir, es el parque que viene a hibridar este sistema de almacenamiento. Si nosotros le damos clic aquí, entonces el mapa nos va a desplegar una ficha técnica propia del proyecto primario. Dale nomás, cierra la ficha. Gracias. Desde luego, y como se dijo en un inicio, todos los proyectos cuentan con su propia fila en la tabla de datos técnicos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos buscar el proyecto primario, por ejemplo, en el buscador de proyectos, mediante el teclado, es el proyecto Capricornio. ¿Limpio o no? Sí. Bueno, gracias. Así. Nos damos cuenta que aquí ya están visualizados los dos proyectos. El segundo corresponde al Parque Fotovoltaico Capricornio, que es el proyecto principal. Si nosotros le damos clic al hipervínculo del nombre del proyecto, se nos va a desplegar la ficha técnica, como ya se ha visto antes, y aquí en la cuarta fila nuevamente nos va a aparecer el proyecto relacionado que corresponde al proyecto secundario, es decir, el BES Capricornio. Si le damos clic, entonces el mapa nos lleva directamente a la ficha técnica del sistema de almacenamiento. Es decir, el flujo de información es bidireccional para identificar esta clase de proyectos. Bien. Por último, la tabla en su cabecera considera cierta información de interés que es importante mencionar. A la izquierda nos encontramos con 3 mensajes, procedo a referenciarlos brevemente. Dice que los datos procesados por Acera son obtenidos de las fuentes que ya mencionó mi compañero Cristian antes, es decir, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico. En segundo lugar, el mapa permite que nosotros ajustemos los bordes de las columnas para visualizar de una manera más cómoda aquel apartado que nosotros queramos examinar. Y por último, en caso de que tengan alguna consulta o un comentario del mapa, pueden escribir a la dirección de correo que se indica ahí, acera-estudios@acera.cl. A la derecha de la tabla hay 2 botones que son sumamente útiles. El primero de ellos corresponde al icono de aquí,
que es la función de limpiar, el cual remueve todos los filtros y deja el mapa en su estado basal. Y aquí está el botón de exportar. Este nos permite obtener un archivo con la información técnica de la tabla de proyectos. Se puede descargar en un archivo de valores separados por coma y en un Excel. Yo creo que podemos hacer una prueba descargando el Excel. Ahí nos arroja esa ventana emergente. Si queremos acceder a la información, debemos ponerle de acuerdo. Entonces aquí ya podemos acceder a esta base de datos. Bueno, una función también útil es que el Excel descarga la información que nosotros ya tengamos filtrada de antemano en el mapa en la versión web. Aquí, como nosotros teníamos el filtro de buscar el proyecto de Capricornio, entonces nos descargó la información de Capricornio. Si no tuviésemos aplicado ningún filtro, desde luego se descarga toda una base de datos de los proyectos que alimentan la información del mapa. Y para terminar, me gustaría destacar 2 puntos. En primer lugar, que el mapa también se encuentra disponible para celulares y otros dispositivos en su versión móvil, con ciertas limitaciones propias del formato, pero sin embargo el mapa puede ser navegado sin ningún problema. Y en segundo lugar, un especial agradecimiento a la empresa con la que desarrollamos el software del mapa, que corresponde a Starbucks. Y bien, esa ha sido la presentación del mapa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Benjamín y Cristian, a ambos por las presentaciones. Damos espacio por si es que hay alguna consulta o aclaración de los temas que revisamos. A ver, las preguntas. Ah, ahí hay una. ¿No? ¿Ven alguna brecha en este? ¿Ven alguna brecha, alguna área donde puedan no estar detectando o alguna etapa muy temprana donde no detectan proyectos? No sé si qué desafíos tienen ahí, como detectar más tempranamente proyectos, y si ven alguna brecha en que pudiera estar ciega en una etapa más avanzada algún proyecto. Perfecto. Tomo yo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en estricto rigor, como mencionaba Cristian, este es un mapa que tiene una oportunidad de mejora continua en el tiempo, ¿verdad? En esa línea también disponibilizamos ahí un correo de contacto. Ahora, en estricto rigor, este mapa de proyectos, el hito inicial para poder catastrar los proyectos está asociado al ingreso de los proyectos al servicio de evaluación de impacto ambiental, que nosotros creemos que es un hito más trazable y que da cierto nivel de certidumbre de la seriedad del desarrollo. Evidentemente, hay un mundo previo a esa instancia, donde los proyectos finalmente pueden o no terminar de materializarse, pero en estricto rigor ese es el hito que nosotros consideramos y desde ahí en adelante se sigue toda la evolución en el desarrollo. Me recuerda Cristian, muchas gracias Cristian también, que también se hace una revisión de las consultas de pertinencia que se ingresan al Servicio de Impacto de Evaluación Ambiental, lo que en estricto rigor ha sido muy útil para catastrar a los proyectos que están hibridizando a centrales de generación existentes, ¿verdad? Ya que ese tipo de proyectos no a todo evento tienen la necesidad de realizar su tramitación ambiental. Así que también se aborda esa lista. Hola, buenos días. Tengo una pregunta con respecto al mapa anterior. En el mapa anterior encontré un par de proyectos que se traslapaban entre etapa 1, etapa 2 y el proyecto completo. Por lo tanto, la capacidad, si uno sumaba el total, difería en realidad de los reportes que existían. En este caso, ¿puede volver a pasar lo mismo? Claro, ahí respecto a eso, efectivamente, en vista de que hay múltiples fuentes que se revisan, evidentemente todas estas fuentes tienen distinto nivel de avance. Algunas trabajan a mes cerrado, otras hacia adelante. Nosotros hacemos una revisión de detalle proyecto a proyecto, llegando incluso a las cartas que envían los coordinados. Entonces, en estricto rigor, se hace ese trabajo de revisión de tal manera de ver que no estemos sobredeclarando potencia. Evidentemente es un trabajo manual que puede estar sujeto a un tipo de errores,
pero sí se hace ese proceso y bueno, también en la misma línea del comentario anterior, en la medida de que se detecten esos casos, ahí estamos disponibles para poder revisarlo y corregirlo. Creo que estamos. Sí. Hola, buenos días. Marta Cabeza, Superintendente de Electricidad y Combustibles. Lo mío es simple. Quiero felicitar la instancia de contar con datos con este nivel de completitud y pertinencia, porque el desarrollo del sistema energético no solo se basa en la operación y aquello que conocemos, sino también en el mejor manejo de información, por supuesto, para la mejor toma de decisiones. En ese sentido, contar con la mayor cantidad de información para todos los actores es un deseable y es un imperativo hoy día para avanzar en la temática energética. Creemos que la información a disposición del usuario final, a disposición de quienes toman decisiones, de las autoridades, de quien va a ver instalada un desarrollo en su comuna como autoridad comunal, de quienes están haciendo la política pública, es hacia donde hay que apuntar. Por lo tanto, mis felicitaciones a esto, a mantener la gobernanza de los datos, que es importante, como tú decías, y la revisión permanente de tener estos datos en completitud y en tiempo que se requiera. Así que felicitar la puesta hoy día a disposición de todos nosotros de esta nueva plataforma, o la misma plataforma 2.0. Muchísimas gracias también ahí al equipo que estuvo en el desarrollo más de detalle. Bueno, esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Y a continuación, le cedo el micrófono a Romina de Prieto para unas palabras de cierre. Gracias. Bueno, felices nosotros de que en Prieto se haya podido comentar y abordar estos datos tan interesantes. La primera parte acerca del balance que nos informó Analía y también el relanzamiento de esta herramienta tan útil. Particularmente a mí me es muy provechosa, yo que me desenvuelvo en el área ambiental, tener esta información actualizada y además poder acceder con facilidad al conocimiento de quiénes son los titulares detrás de los proyectos, es algo que nos sirve mucho a la hora de desarrollar nuestro trabajo en evaluación ambiental. Así que agradecer a todos los presentes, fuimos una súper buena convocatoria, a quienes están conectados vía streaming, así que felices, cuando quieran podemos hacer nuevas actividades como esta, espero que lo hayan pasado bien, bueno, y nos encontramos en otra oportunidad. Que estén muy bien todos. Chao.